Hola. Hola. ¿Todo bien? Sonó como, Bien, no sé si bien. me viste, pero hice como, hola. Hola. Bueno. Bueno. Volvimos. Sí. Qué emoción y qué paja. Tienes un montón de laburo, pero sí. Eh, Sincerándose. Bueno, nada. Hoy vamos a hablar de la asunción presidencial de Biden, que Sí. fue hace 2 días, el 20 de enero. Así que nada, vamos Sí, a la como idea es una... como... Sí, Sí. sí, sí. No, quiero decir que es como... La idea es recapitular un poco, hablar de los temas capaz más interesantes alrededor del tema de la asunción de Ujú. Biden y eso. Si querés podemos brindar. Dale. Bueno, Biden juró como el nuevo presidente de Estados Unidos el miércoles 20 de enero. Bueno, asume por 4 años, es el mandatario número 46 de la historia de ese país. Y bueno, nada, dio un discurso interesante donde básicamente llama a la unidad, a bajar la polarización y se comprometió a ser como un presidente de todos los norteamericanos, o sea, de todos las personas de Estados Unidos. Y no solo de los que lo votaron, como que me parece que eso es lo importante de su discurso, que trató de llamar a la unidad y no a la polarización, ¿no? Sí, eso no me llamó la atención igual, porque es como, en realidad es lo mismo que hizo Alberto, es como un discurso bastante clásico o sea, Sí, en es los países donde distinto, está la grieta. bueno, igual es distinto a lo que nos tenía acostumbrados No, Trump, no, ¿no? obvio, obvio, sí, eso iba a decir. Pero para, quería Como que, mencionar algo, ahora que estás hablando del discurso, que no lo habíamos hablado antes, que es el hecho de, como, los nacionalistas que son, o sea, yo te juro, o sea, yo tengo algo personal con el nacionalismo que como que no nos llevamos bien, pero estaba viendo la Asunción, y yo te juro que algo sentí, tipo, algo se prendió en mí, ¿entendés? Tipo, o sea, por las maneras, por la música, por las banderas, o sea, sí. hacen que Solo ese nacionalismo tenga un alcance mundial, ¿entendés? Como que es de que, es que alguna es un manera, show, o tipo, sea, vos ves la Asunción y es literalmente tal un show, cual. o sea, pusieron un montón de banderas, Lady Gaga Cuando cantando, o salió sea, Gaga, yo es dije, como, no, no, claro, no. es un show, es re loco, es un país tan Sí, interesante. sí, sí, no, Eh, gente, estoy tan maravilloso. sí, no, no, es muy interesante la verdad. Bueno. Bueno, Nada, tipo, otra cosa que nos llamó mucho la atención, que no sé si es que se sabe o si es que lo vimos nosotras, pero es el operativo de seguridad que armaron, tipo, sí, pusieron no, a se sabe, se 25.000. sabe. Ah, o sea, pero quiero decir, ¿la gente lo sabe o la gente nerd lo sabe? ¿Entendés? Ese es mi punto, o sea, ¿se, Bueno, se, se escuchó o sea, mi punto es, le pregunto a mi vieja y sabe, ¿entendés? Ese es mi punto. Que es que pusieron tipo 25.000 militares, nada, en modo de seguridad, y que no eso es solamente, una o sea, locura es una porque, locura, o sea, no solamente intentemos imaginarnos cuántos son 25.000 personas armadas, sino que también que fueron, o sea, no es que fueron seleccionadas por tipo, como que agarremos a todos y lo metemos, sino que tipo, fueron investigados, mismo se sacó gente por estar vinculada con grupos extremistas, o sea, fue una selección de 25.000 sí, no, personas, no, se tipo. pusieron todo, o sea, todo en lograr que sea seguro, que Sí. bueno, es re importante, ¿no? Que es fuerte igual, porque es esto que, o sea, no sé cómo explicarlo, como esta idea de qué es no sé si decirle lo moral, pero como decir dónde ponemos el juicio valorativo, es como complicado, porque por un lado vos decís, bueno, había 25.000, es fuerte, ¿entendés? ¿Qué sé yo? Pero por otro lado, después de lo que pasó en el Capitolio, o sea, el 6 de enero, que se metieron a la sede del Congreso un montón de De manifestantes a favor seguidores. de Trump, Sí. claro, de seguidores de Trump, y mismo se murió gente, es como, ¿y cuál es el límite, Es que para mí, entendés? hoy en Como el día, o límite, no sé, sea, decirlo humano, tipo, no sé cómo explicarlo. es que para mí, hoy en día en Estados Unidos, claramente el principal problema, digamos, en términos de seguridad, es el tema o sea, como el tema interno de que hay un montón de gente que todavía no reconoce a Biden como su presidente, que, o sea, Sí. puede parecer como un grupo muy minoritario, pero no es tan minoritario, o sea, No, claramente no es la no. mayoría, pero no es tan chico este grupo, y, o sea, realmente no lo reconocen como su presidente y creen que Trump ganó las elecciones. Ujú. Y Trump tampoco reconoce a Biden. Entonces es como, si Trump, que es el líder del partido opositor, no reconoce al presidente actual,
es como, No, como totalmente. complicado. O Y, sea, claramente la situación claro, o era sea, es que complicada. mismo, o sea, Trump tendría que agarrar y mismo, a ver, ¿cómo lo explico? Tipo, esta masa de gente fanática, o sea, claramente, es, tipo, sigue ciegamente lo que está diciendo Trump. Y el chabón ya tendría que como decir, bueno, chicos, ya está, terminó el show, como mucho nos podemos llegar a Mismo, ver en 4 años, después vemos qué él hacemos, no pero reco- o ahora sea, nos calmamos, ¿entendés? Tipo, listo. cuando él habló el miércoles, le deseó suerte al gobierno entrante, pero no habló de Joe Biden, entonces no habla de el Sí. presidente actual, digamos, ¿no? Es como que habla como, bueno, es Sí, muy o sea, fuerte, no la reconoce verdad. su imagen. Y lo Sí, sí, que, sí, sí. o sea, lo más fuerte de esto también es que, ¿cómo decirlo? Tipo, no es solamente Trump, porque más allá de eso, tipo, Trump es como un personaje, ¿entendés? Ya a esta altura, es como, mismo yo digo, no sé, estos 4 años me voy a aburrir tanto sin Trump, ¿entendés? Tipo, sin tantos shows, sin tanto espectáculo. Pero lo más fuerte es el poco como respeto democrático de la gente hacia eso, ¿entendés? Porque es, o sea, yo siempre lo tiendo a comparar tipo con acá, o sea, con la grieta que existe de peronismo, antiperonismo, kirchnerismo, antikirchnerismo, que es la idea de, a ver, acá está, o sea, es como esta idea de la fórmula 30%, 30%, 30%, o sea, no da siempre, se entiende mi punto. Que, o sea, siempre, si gana el peronismo, hay un sector muy fuerte que no está conforme con ese resultado, ¿entendés? Si gana el Claro. antiperonismo, hay un sector muy fuerte de la sociedad que no está conforme con eso. Pero jamás se te pasa ni por la cabeza, o sea, jamás se te pasaría por la cabeza ir y tipo al Congreso y entrar a romper todo, ¿entendés? Claro. Tipo, entonces esta idea de que la gente en sí, o sea, el punto es, Trump se fue, la crisis democrática sigue, ¿entendés? Claro, total. Sí, sí, porque aparte, o sea, no es un grupo chico que no reconoce a Biden, o sea, es un grupo importante que Sí. no reconoce al presidente actual y Trump perdió las elecciones, pero no perdió, no es que sacó un 10% en total, ¿entendés? O sea, tuvo un porcentaje Claro. importante en las elecciones después de todo lo que pasó, digamos, en los últimos 4 años. Entonces, claramente hay gente que todavía o sea, está a favor de lo que él dice, ¿no? Pero bueno. Bueno, pasando a otro tema, podemos hablar de los primeros decretos de Biden. Esto es interesante porque, o sea, siento que estos primeros decretos como tienen mucho que ver con romper con cosas que quedaron del trumpismo. Por ejemplo, uno de los decretos es volver al Acuerdo de París, que básicamente se trata de, o sea, es un acuerdo de países para luchar contra el cambio climático, que Trump salió de ese acuerdo y ahora Biden volvió. También Trump había puesto una limitación a los vuelos de ciertos países, mayoritariamente musulmanes, y ahora Biden volvió tipo a habilitar esos vuelos. El tema del uso de mascarillas en todos los territorios federales, o sea, que dependen de él. Eso, nada, Biden lo puso como, o sea, fue uno de sus decretos. Que eso también es interesante porque te habla de una nueva manera de encarar la pandemia, ¿no? Que Trump, Sí. digamos, no le fue distinto, Sí. digamos. Claramente el enfoque es totalmente distinto en Es la gracioso pandemia igual actual, ¿no? porque, tipo, o sea, esa medida, por así decirlo, es la que en realidad a uno, desde el lugar individual, es la que más la que menos te pesa, ¿entendés? Es tipo, literalmente Sí. ponerte un barbijo una vez que entras a un local, tipo, los 10, 15 minutos de estar ahí, tipo, no rompa las pelotas, ¿entendés? Tipo, pero a la vez creo que, al menos por cómo se vio de todo el tema de la campaña No Mask, tipo de lo que fue en Estados Unidos, creo que puede llegar a ser el que más polémica traiga, ¿entendés? El que más controversia traiga. Es que está muy politizado el tema del uso de Sí. las mascarillas en Estados Unidos, ¿no? Si usás mascarillas sos pro Biden y si no sos pro Trump. Y eso es complicado porque, bueno, está la ciencia en el medio, ¿no? Que, Sí. no. Bueno, también mismo otro de los decretos de Biden es volver a la Organización Mundial de la Salud, o sea, volver a vincularse, que eso es algo que Trump, se fue para atrás con la OMS y Biden vuelve con eso, que también tiene que ver mucho con la pandemia actual. Sí. Y otro dato que no es menor, frenó la construcción del muro con México, que también es, o sea, por eso, o sea, todos los decretos, estos primeros decretos, tienen que ver mucho con volver para atrás, o sea, o cancelar cosas que hizo Trump, lo cual marca un poco. Sí, siento que me empezaban a venir un montón de flashbacks zarpados porque son literalmente los momentos más icónicos de Trump, ¿entendés? Los más recordados. Sí. Y es como que fue como ver de sí. vuelta todo un flashback de lo que fue tipo los 4 años. No, no te conozco. Sí. Eh, Total, igual sí. Y nada, con respecto a qué onda Trump, bueno, él no asistió a la ceremonia como dijo que no iba a asistir, lo cual es histórico porque es la primera vez que pasa esto. Mismo lo que hablábamos con Haas ayer, es que tienen como un montón de
de como tradiciones y protocolos que son tipo porque sí, ¿entendés? Por ejemplo, ella me contaba tipo lo de que en el escritorio presidencial el antecesor le deja, o sea, el que se va le deja una carta al que entra. ¿Vos te imaginás? ¿Qué carajo le habrá dicho Trump? Tipo, tienen un montón de cosas así, es muy interesante. Por eso, es ¿Qué un decís? país muy interesante. tipo, omitámoslo, si ya sabemos que es re incómodo entonces, esta situación, ya está, dejémoslo ir. Y bueno, nada, Trump se fue de la Casa Blanca justo, o sea, unas horas antes de que arrancase la asunción de Biden. Y bueno, o sea, él básicamente se fue para Florida, o sea, arrancó su vida postpresidencial. Y nada, básicamente lo que dijo es que, o sea, como que dio a entender que había chances de que nada, que en 4 años se vuelva a presentar para la política estadounidense. Habrá que ver qué pasa en términos de juicio político, si se llega a poder volver a presentar o si nada, las sentencias no lo dejan. Pero bueno, nada, Sí. lo veremos volver. Sí. Bueno, y otro tema que también queremos hablar, que nos parece como interesante, es bueno, la importancia de Kamala Harris, que es la vicepresidenta, que asumió también el 20 de enero. Es interesante, o sea, la figura de Kamala Harris es interesante en muchos sentidos. O sea, por un lado, que es mujer y, bueno, nunca había... O sea, es la mujer que llegó como al mayor rango. O sea, como digo, esto es el más alto rango conseguido por una mujer en la historia de Estados Unidos. Sí. Así que es como muy histórico que haya una mujer vicepresidenta. Por otro lado está el tema de que su papá es jamaiquino y su mamá india, entonces eso la hace una persona negra y con ascendencia surasiática, que también es histórico. Sí, porque, es en sí lo que ella representa. Claro, total. No, pero aparte es histórico porque ese lugar solo había sido ocupado por varones blancos, o sea, es como... Nada, es una figura muy interesante en ese sentido, de lograr que grupos oprimidos lleguen a lugares de toma de decisiones. Y por otro lado está el tema de que se dice que se puede volver la vicepresidenta con más trascendencia en la historia de Estados Unidos, o una persona, o sea, una vicepresidenta con mucha trascendencia en la política, por 2 razones. Por un lado, porque en el Senado tienen la misma cantidad de escaños los 2 partidos, o sea, el demócrata y el republicano. Entonces, como ella es la presidenta del Senado, tendría que desempatar, entonces podría, digamos, ser la que... Sí, va a tener como protagonismo, quizás no va a ser, quizás va a ser como, va a estar más presente que la mayoría de las figuras de los vicepresidentes, que mucho... Claro. Que siempre están como que no es, como medio un ente, no suele ser un cargo tan importante. No suelen tener el spot, ¿entendés? Sí, y por otro lado, otra de las razones por las que es importante es que, bueno, Biden es el presidente más viejo de la historia de Estados Unidos, con 78 años. Entonces, bueno, está como esta idea de... Si la queda. La que asume... Claro, si la que asume es Kamala Harris, por eso también es importante su figura. Y bueno, nada, mismo Biden un poco, o sea, habló de esta idea de que él se considera un candidato en transición, como una transición a otra cosa, que es que sea una mujer, que sea, o sea, que represente, digamos, claramente Biden no deja de ser un hombre blanco. Claro. Entonces, tiene que ver con esa idea, pero también, digamos, haber elegido a Kamala Harris es como bastante, nada. Sí, jugó re bien las cartas. De la transición. También. Sí, también, obvio. Quería decir, pero bueno, estaba haciendo cuentas mentales y dije, imagínate una reelección, tipo, Biden siendo presidente a los 85 años, tipo, es un montón. No, es un montonazo. Sí, así que sí, para mí también no va a encarar para quizás una reelección, sino... Sobre todo porque es alguien que ya estuvo décadas y décadas en la política, es como que quizás sí le deja el lugar, o sea, no sé si específicamente a Kamala, pero como tal cual, es un presidente de transición. Sí, o sea, él se reconoce como eso, como una transición a otra cosa, qué sé yo, o sea, nada. No sé. Sí, habrá que ver. Sí, claro, hay que ver qué pasa. Sí. También a veces es difícil dejar el poder, ¿no? Cuando uno lo tiene. Es verdad. Me imagino. Sí, es verdad. Bueno, eso lo hablábamos también ayer, tipo, el hecho de que, como que en el caso de Trump, al ser una persona que era multimillonaria, tipo, antes de ser presidente, la realidad es que llega un punto de tener tanta plata que traer más plata no te hace la diferencia, ¿entendés? O sea, entonces es como que no creo que el sueldo de presidente posta le haya hecho una diferencia, pero es esta idea, tipo, esa sed de poder de... O sea, si sos presidente de Estados Unidos sos literalmente el hombre más poderoso del mundo, ¿entendés? Y pasa por ahí, así que habrá que ver. Es que la realidad es que sí. Sí, por eso. O sea, lo uses para bien o para mal. Totalmente. Bueno.
Bueno, siento que ya dijimos todo lo que Sí, queríamos quedó decir. re corto, no sé puedo si a vos te quedó creerlo. algo para... No. Sí, quedó No, bien, no. quedó bien. Bueno, Bueno, entonces nos la despedimos. dejamos acá. Así Brindemos. que nos vemos la semana que viene. Dale. Adiós. Bye.